está la isla de Trinidad, entra entra por el río Orinoco y llega a Bolívar. Un recorrido bien curioso. Y estando en Bolívar viene a Guyana, esta zona que ustedes ven aquí marcada con líneas rojas, es una zona que Venezuela está reclamando, se llama zona en reclamación, pero realmente es Guyana. Y va, bueno, se presenta en Demerara y regresa nuevamente a Puerto España, Surinam, pero luego va a regresar a Caracas nuevamente. Fíjense qué recorrido tan curioso hace, ¿no? Regresa a Caracas. Estando en Caracas, va a hacer un recorrido hacia Maracaibo, ¿no? Maracaibo está aquí a la izquierda, en lo que es el estado Zulia, fronterizo con Colombia, pero en ese recorrido va también a Curazao, entre junio y julio. Pongo Curazao también en interrogación porque tengo referencias de que iba a Curazao, pero yo no he logrado documentar concretamente su actividad musical en Curazao, ¿no? Quisiera hacerlo en algún momento. Y finalmente llega a Maracaibo y se va. Pero lo que más me causa curiosidad, que la prensa cubre con mucha centimetraje todo este recorrido de la estudiantina en Venezuela y después que se va, no la menciona más. O sea, no nos dice si fue a Colombia, si fue al norte, se pierde de pista la, la noticia o el interés sobre esta estudiantina, a pesar del impacto que causó en nuestro país. Y después no tenemos más noticia de ella hasta 1893, cuando se anuncia un concierto en el Teatro Municipal. Yo sospecho que no se trata de la estudiantina española Fígaro, sino de algún grupo venezolano que asumió el nombre y se presentó con esa denominación. La hemerografía del siglo XIX, bueno, se ha perdido, mucha se ha deteriorado y esto no nos ha permitido avanzar con este detalle. Bueno, quise compartir una lista de sus integrantes en dos periódicos que los anuncian, uno del 3 de diciembre, antes de su llegada, y otro del 3 de enero, pues después que está con nosotros. Hay algunas pequeñas diferencias en los nombres, pero lo que quiero resaltar de aquí, bueno, la instrumentación que ella nos trajo, ¿verdad? Violín, violonchelo, bandurrias, guitarras. Es decir, una interesante combinación de instrumentos de cuerdas pulsadas con instrumentos de cuerdas frotadas. Esa sonoridad, y yo siempre lo comento en mis exposiciones, yo soy un fiel creyente de que esa sonoridad, esa combinación fue lo que causó el impacto. Una combinación de instrumentos sinfónicos o de instrumentos académicos con instrumentos populares. Y me causó, digamos, ese atractivo acá. El repertorio, bueno, todos lo conocemos porque lo hemos leído en los diferentes trabajos, tanto de Félix como de todo lo que hemos escrito sobre la estudiantina, ¿verdad? Repertorio, casi que el mismo repertorio que mantuvo durante su gira. No sé si Félix lo ha relatado alguna vez o Ramón desde ya desde Chile, pero la estudiantina siempre, donde se presentaba, interpretaba el himno nacional del país en el cual se encontraba. Lo hizo con Puerto Rico, lo hizo con Chile y también lo hizo con Venezuela. En su repertorio incluyó nuestro himno nacional. Bueno, ¿cuál fue su impacto en Venezuela? Su instrumentación, que ya se las acabo de comentar, su disposición en el escenario, ¿verdad? En semicírculo, en dos o tres filas, bien formal su distribución en el escenario, por supuesto su repertorio, compuesto de compositores europeos y ritmos populares españoles, y alguna que otra canción nacional del país donde presentaban, obviamente su calidad musical, que yo siempre también cuando doy mis clases de historia, yo siempre digo, bueno, yo no confío absolutamente en la calidad de la interpretación de la música de los siglos XVI en adelante, porque no hay grabación que a nosotros nos permita realmente eh, dar fe de que la calidad era óptima, como lo es ahora. Pero no es que uno puede saber realmente cuál era la calidad de un intérprete. Antes de eso, yo lo dudo mucho. Pero las críticas son las que de alguna manera nos acercan
a tener una aproximación a la calidad del grupo. Bueno, y obviamente el vestuario de estos grupos que también causó mucho atractivo. Quise compartir aquí un pequeñito fragmento de una crítica escrita en Venezuela. Se los voy a leer literalmente. Aún resuenan dulcemente en nuestras almas las delicadas armonías de la divina orquesta estudiantil. Aún sentimos el lejano y celestial rumor que produce el trémolo de sus mágicas bandurrias, y todavía arroba nuestro espíritu deliciosamente aquellos maravillosos efectos de colorido que en los últimos compases de la mazurca Hamburgo, en la espléndida sinfonía de Guillermo Tell y en el magnífico Miserere del trovador oímos extasiados. Un pequeño paréntesis. Me encanta el romanticismo con el que escriben en el siglo XIX con toda esa cantidad de adjetivos calificativos. Diamantina pluma se necesita para describir lo que el alma siente oyendo el raudal de bellísimas notas que produce la orquesta estudiantil. No hemos dicho nada queriendo decir mucho de esta tropa estudiantil, porque nuestra tosca pluma es incapaz de expresar lo que sentimos. Bueno, esa lectura realmente da como que una gran, digamos, necesidad de poder haber escuchado ese grupo en aquella época y haber disfrutado de lo que este espectador llegó a disfrutar. Bueno, la estudiantina Fígaro deja Venezuela y comienzan a surgir inmediatamente otras estudiantinas, eh, si me permiten la expresión, por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Porque en Venezuela no había referencias de ningún tipo acerca de este instrumento, ni siquiera había, o por lo menos yo no manejo, documentación sobre la presencia de la bandurria en Venezuela. Y curiosamente, todas estas estudiantinas que van a surgir no van a utilizar la bandurria, van a utilizar mandolinas. Y tampoco estoy trabajando en eso, ¿verdad? Documentación de la llegada de la mandolina a Venezuela. Sospechamos que por la inmigración italiana, que fue grande, y también puede ser la misma migración española que pudo haber traído mandolinas, pero bueno, había mandolinas en Venezuela. Y estas estudiantinas comienzan a utilizar mandolinas, incorporan guitarras y por supuesto el cuatro venezolano. El cuatro venezolano es, entre comillas, una deformación de la guitarra, ¿verdad? Es una adaptación que se hace de la guitarra en nuestro país y entonces surge este instrumento y nuestras estudiantinas van a ser de cuerdas golpeadas. No van a tener, por ejemplo, el violín o el violonchelo solamente ocasionalmente, pero no va a ser un instrumento, digamos, protagónico. Los instrumentos protagónicos van a ser la mandolina, el cuatro y la guitarra. Y quise compartir nuevamente el mapa porque va a surgir, bueno, la estudiantina Fígaro en el 86, entre interrogación, porque yo creo que es un error de tipeo, yo sospecho que fue más bien 88 el año, pero utilizó este grupo el mismo nombre de la estudiantina española y fue un grupo formado por un director español y por integrantes hijos de españoles. Luego la estudiantina zuliana, acá a la izquierda, en el estado Zulia, aquí en color como marrón, donde estudió la estudiantina Fígaro española. Luego la estudiantina guayanesa en Bolívar, acá Bolívar color verde grande. Entonces, donde estuvo la estudiantina Fígaro con mayor presencia, surgieron agrupaciones venezolanas. Luego la estudiantina venezolana, que bueno, simplemente asumió el nombre de estudiantina venezolana, y de esta estudiantina venezolana la única información que manejo documentada se formó para hacer una gira a Nueva York. Fue a Nueva York, se presentó en Nueva York y ya no sabemos más nada de esa estudiantina. Su fundador Rogerio Caraballo, un importante compositor venezolano del siglo XIX, ando tras la pista también de esta estudiantina venezolana. Cuando pueda viajar a Nueva York, pues haré pesquisas hemerográficas allí a ver si encuentro alguna información sobre él. Bueno, y surgen pues una importante cantidad de estudiantinas a finales del siglo XIX en Venezuela. Algunas de ellas incluyen ocasionalmente un clarinete, una flauta, hasta un piano va a tener alguna de ellas.
pero básicamente mantienen la estructura de mandolina, cuatro y guitarra. Y llegamos al siglo XX y comienzan a surgir estudiantinas en Venezuela a todo lo largo del país. Un protagonista importantísimo, Teófilo León, fundó una estudiantina en 1931 llamada Estudiantina Caracas, muy similar a la estudiantina Fígaro, y en el 59 funda la estudiantina universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Cuando Teófilo León funda la estudiantina universitaria, tenía como 60 años, o más de 60 años de edad, y era una persona que tenía cierta discapacidad motora. Y eso, bueno, le hace dar a él un gran mérito haber fundado este grupo que dirigió aproximadamente durante 10 años. Un músico eh, formado estéticamente bajo la figura del romanticismo y con una convicción, digamos, ética y compromiso bien profundo hacia la música, y eso fue fundamental para que el origen y la esencia de la estudiantina universitaria se mantenga hasta ahora como una agrupación muy sólida. Y una vez fundada esta estudiantina, pues se va a convertir en un grupo de referencia en el país. A partir de ella, muchos de sus integrantes o ex integrantes van a ocuparse también de crear estudiantinas. Vamos a ver surgir entonces estudiantinas en colegios, liceos, universidades, escuelas de música, casas de cultura, empresas privadas como bancos, por ejemplo, pero también las vamos a tener particulares. Comienzan a realizarse diferentes tipos de eventos como intercambios, festivales, pero algo bien importante de esta actividad musical es que es una actividad musical absolutamente aficionada, aunque en muchos casos la calidad musical puede ser profesional, como en el caso de la estudiantina universitaria. Por lo general, los directores de estudiantina no reciben una formación formal, no existe una academia, por ejemplo, donde se estudie para titularse de director de estudiantina. Es una formación absolutamente empírica. Hay institutos de educación pedagógica donde se estudia para ser profesor de música y hay algunas orientaciones básicas, pero no hay, digamos, una institución oficial donde uno pueda titularse como director de estudiantina, como si la hay para titularse de director de coro, director de orquesta. Entonces, es una actividad absolutamente, digamos, de formación empírica. En muchísimos casos tampoco recibe remuneración el director de estudiantina, es un trabajo ad honorem. Entonces son pocas las estudiantinas que realmente tienen un director que recibe un sueldo. Y se consolida, se estructura, digamos, de manera oficial este formato o esta plantilla, en donde el instrumento protagonista es la mandolina, que se va a dividir por lo general en mandolinas. La primera mandolina va a llevar la melodía, la segunda mandolina va a llevar una segunda voz o una melodía complementaria. Se va a incorporar la mandola. La mandola es un instrumento similar a la mandolina, pero tiene una octava más grave. A manera referencial pudiera ser algo similar a lo que ocurre con el violín y la viola en una orquesta. Y esta mandola pues va a llevar también un contracanto o una tercera voz. El cuatro va a ser el instrumento fundamental que va a, digamos, a representar el sello nacionalista dentro de la estudiantina venezolana. Va a dar un apoyo rítmico y armónico y es el que, pues, va a tener también una curiosa afinación en la re fa si, porque el si está, en vez de mantener esa secuencia ascendente, va a ser una nota grave, ¿no? Va a ser una nota octavada. Entonces, ese si final del 4 es el que le continúa prácticamente en orden a la inicial. Entonces es algo así como que la re, fa, si, más o menos sería, digamos, la. Entonces da una sonoridad bastante particular. Bueno, la guitarra también tiene apoyo rítmico y armónico, realiza melodías alternadas con las primeras voces, a veces con la mandola, y apoya al contrabajo con los bajos, y el contrabajo, pues,
La función es reforzar la tonalidad de la obra. Bueno, un trabajo orquestal siempre es el resultado cuando se hacen los arreglos. Quise compartir acá un pequeño fragmento de un arreglo para estudiantina para que vean más o menos la distribución de estas voces que acabo de describir. También es un trabajo adicional en estos grupos, la función del arreglista. Según la distribución de cada agrupación, tiene un arreglista que se ocupa de hacer este trabajo y en muchos de los casos tampoco es remunerado. También es un trabajo ad honorem, aun cuando el arreglista sea un músico, digamos, de amplia trayectoria acá en el país. El repertorio de nuestras estudiantinas, bueno, es música popular venezolana, valses, merengues, contradanzas, bambucos, canciones, aguinaldos. También incluimos ocasionalmente música latinoamericana o música universal. Y adicionalmente pudiéramos encontrar en alguna estudiantina incorporaciones instrumentales como un tiple colombiano, laúd, bandurria o instrumentos propios de la orquesta. Podemos también encontrar la intervención de un cantante o un vocalista. Y también dentro del repertorio, pues puede haber ocasionalmente choro, tango, paso doble, bolero, es decir, cualquier tipo de música. Realmente, a pesar de la descripción que hago de la estudiantina, no hay ninguna limitación para que el grupo tenga alguna amplitud hacia el repertorio o hacia su instrumentación. Bueno, estas estudiantinas se sientan como una orquesta de cámara en semicírculo. Es un trabajo muy formal, el de la estudiantina venezolana. Por lo general utilizan atriles porque leemos, bien sea partituras o bien sea cifrados o tablaturas. Algunas tocan de memoria también, ¿no? Las estudiantes venezolanas no realizan bailes ni intervenciones coreográficas y tampoco cantamos en coro. Básicamente, bueno, aquí tengo una foto, pensé que no tenía la foto. Hay una foto más o menos para ilustrar digamos, la distribución, la disposición o la formalidad del grupo. Entonces, es un trabajo, ¿verdad?, bastante formal. Entonces yo titulo mi trabajo estudiantil Tuna o Rondalla, porque cuando yo, bueno, comencé a investigar desde hace bastante rato de sobre comienzo a descubrir que, bueno, yo he visto estudiantinas diferentes a las nuestras. Y he visto un poco como nuestro o lo llaman rondalla. Entonces quise hacer como este juego de palabras y comienzo pues a elaborar una exposición planteando que estudiantina tono rondalla básicamente son tres términos que identifican conceptualmente agrupaciones musicales de origen español. Su origen, bueno, es bastante remoto. Hemos visto que desde la Edad Media ya hay intenciones de construir agrupaciones de este tipo, pero con el tiempo comienzan a pasar por una cantidad de transformaciones en su estructura y comienzan a como que a unificarse los formatos, pero van a depender siempre de la cultura de donde comienza a desarrollarse el trabajo y también va a depender de la época o del tiempo. Aun cuando estos términos son diferentes y bueno, sugieren tener diferentes conceptos, yo termino concluyendo que esto no necesariamente es porque en muchas ocasiones los usamos refiriéndonos al mismo fenómeno musical. Cuando yo hice esta investigación hace aproximadamente 25 años, en alguna oportunidad tuve acciones con colegas de otros países señalándome que el grupo de Venezuela no eran estudiantinas. Y me decían, "Es que tú no le puedes llamar estudiantina a esto porque eso no es estudiantina". Y bueno, nosotros en Venezuela ya llevamos más de 100 años llamándole estudiantinas a este tipo de grupos. Entonces, encontramos con un conflicto conceptual, con un conflicto terminológico digamos, de unificar, ¿no?, este tipo de situación. Y bueno, yo evidencio esto cuando consulto los diccionarios, bien sea especializados en música o no, y vemos que los diccionarios, si los consideramos nuestro principal punto de referencia, bien lo que hacen es confundirnos, que los mismos diccionarios utilizan
términos como sinónimos. Fíjense ustedes lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que bueno, ya sabemos que Félix lo revisó de principio a fin y me sorprende que no sé cuántas ediciones revisó, pero no, no compartió lo que dicen todas las ediciones. Pero yo solamente me limito a la versión online, nada más ilustrar mi planteamiento aquí. Y el día me dice que estudiantina es un grupo de estudiantes que, vestidos a la usanza tradicional universitaria y por visto de instrumentos musicales, van tocando y cantando por las calles. Yo siento una gran insatisfacción por ello. Me imagino que Félix también y todos los que estamos en este grupo por la falta, digamos, de profundidad en realmente ofrecernos un concepto de lo que estos términos actualmente representan. Tuna, grupo de estudiantes que forman un conjunto musical, simplemente. O sea que cualquier grupo musical formado por estudiantes entonces es una tuna, cualquiera, cual sea. Y el tuno, bueno, el componente de una tuna. Y rondalla, conjunto musical de instrumentos de cuerda. Eso es lo que me dice el DRAE. Bueno, con esta insatisfacción me cambié entonces al diccionario de la música española e hispanoamericana. Imagínense la autoridad que representa ese diccionario para la música en Hispanoamérica y en nuestro continente. Él me dice estudiantina y entre paréntesis me dice tuna y rondalla. Es decir, que ya desde el principio él me está sugiriendo que tuna y rondalla son sinónimos de estudiantina o puedo utilizar el concepto de la misma manera. Y entonces me dice, conjunto vocal e instrumental formado en sus orígenes por estudiantes con el ánimo de divertirse. En la actualidad se asocia con grupos de músicos que interpretan determinados repertorios, básicamente con instrumentos de cuerda pulsada. Existen diversas variantes y conformaciones de este tipo de agrupación en varios países de la comunidad iberoamericana. En algunos de ellos se denomina tuna y excepcionalmente rondalla. Bueno, aquí hay un poco más de aproximación y queda un poco más abierto, digamos, a la interpretación. Pero lo que no me satisface tampoco de este diccionario de la música española e hispanoamericana es que para él, entonces estudiantina, tuna y rondalla sigue considerándose sinónimos. Luego me voy a tuna y me dice que conjunto vocal instrumental que se encuentra en varias regiones de España e Hispanoamérica, simplemente. Y me dice, entonces me direcciona, ¿no? Me dice, véase estudiantina o rondalla. Y en rondalla me señala agrupación instrumental o vocal instrumental, agrupación instrumental o vocal instrumental, popular en España y en varios países de Hispanoamérica. Eso es todo. Entonces nosotros, los que nos hemos dedicado, digamos, a profundizar un poco más en esto, prácticamente somos una especie de héroes anónimos que aportamos pues, nuestros pensamientos hacia hacia esta situación. Ah, bueno, aquí tengo uno más, ¿verdad? Otto Mayer Serra. Su libro se llama Música y músicos de Latinoamérica, ¿no? Imagínense ustedes lo ambicioso del título y lo ambicioso del título, ya yo esperaba encontrar acá algo que realmente eh, me aclarara más estas dudas y en estudiantina me dice nombre de cierto tipo de conjuntos populares que en Colombia está compuesto de tiple, bandola y guitarra. Eso es todo. Y luego yo comento aquí que, bueno, no ofrece referencia hacia la estudiantina en ninguna otra región del continente latinoamericano ni de la península ibérica. Y tampoco lo hace en el caso de Túnez y Ronda. Bueno, estas propuestas simplemente basándome en ellas. Me hace pensar que son considerados los términos tuna y rondalla como sinónimos de estudiantina y en líneas generales pues me ofrecen la idea de que son grupos musicales conformados por estudiantes universitarios y que están constituidos por instrumentos de cuerda. Esto, bueno, debido a la insatisfacción, pues me hace llevar a profundizar un poco más en esto, siempre orientado hacia el caso de Venezuela. ¿No? Porque mi punto de referencia es el caso de Venezuela y es lo que yo quiero de alguna manera llegar como a
a esclarecer con relación a lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, esto me lleva a pensar que simplemente si me voy al punto de vista de origen etimológico de la palabra, yo digo, bueno, tuna puede venir de tonada, tono, tonar o afinar. Entonces hay cierta relación hacia el sonido, hacia la música. Estudiantina, bueno, proviene de estudiante, obviamente, y rondalla proviene de rondar. Esto, bueno, es una investigación que yo vengo desarrollando con mucho mayor profundidad en una tesis doctoral que ahora estoy desarrollando. Y acá lo que estoy compartiendo con ustedes simplemente son unos muy brevísimos resúmenes con la intención, pues, de compartir esta inquietud. A nivel general, este tipo de grupos suele ser identificado visualmente a través de su vestuario, ¿no? La alegoría al uniforme tradicional de los antiguos estudiantes españoles, con sus típicos elementos básicos como su traje negro, una capa negra, que bueno, siempre lleva sus cintas de colores. Curiosamente, en Venezuela nunca se usó este traje. Es decir, en Venezuela nunca identificaremos una estudiantina por el uso de un traje, pero sí hay una formalidad en el uso de un uniforme. Es decir, nuestras estudiantinas pueden definir qué uniforme pueden utilizar, colores, atuendos específicos, pero no se utilizó nunca el traje tradicional de los estudiantes españoles. Uno puede moverse en algún lugar de Latinoamérica, España o Portugal, y vamos en el metro o vamos en un bus y vemos a una persona con este traje, inmediatamente identificamos, bueno, aquí va un integrante de una tuna. En Venezuela nunca nos pasará eso. En Venezuela nunca encontraremos a un personaje que nos detectemos que pertenece a un grupo. Pudiéramos decir, oye, este parece músico, ¿verdad? De repente canta en un coro, de repente toca en una orquesta, pero no podemos definir con claridad si pertenece a una tuna. Bueno, ya comenté que aquí nosotros nos ubicamos sentados en semicírculos. Toda la actividad musical que representa una estudiantina en su performance prácticamente es una actividad de música de cámara. Música de cámara o música de salón, como lo hemos llamado nosotros acá en el continente latinoamericano. Ok, a ver, bueno, aquí ya esto lo he comentado, ¿verdad? No hacemos bailes, no hacemos acrobacias. Las tunas suelen tener una persona con una bandera que representa el estandarte de la institución y, bueno, hace un paseo, hace un baile con su bandera, moviéndola, ondeándola. Y en algunos casos también está el ejecutante del pandero o de la pandereta, que también hace, bueno, sus bailes malabáricos, sus acrobacias con la pandereta, en una especie de interludio. Eso tampoco lo vamos a ver en las estudiantinas venezolanas. En nuestro país, entonces, ya concluyendo mi intervención, el término que, perdón, el término que se ha utilizado es estudiantina, independientemente de las similitudes o diferencias que haya con el resto de los países en nuestro continente o en la península ibérica. Y algo bien importante mencionar, que necesariamente son agrupaciones que no están integradas por estudiantes. Es decir, a pesar de que se llame estudiantina, puede que todos sus estudiantes no sean estudiantes, como las estudiantinas, por ejemplo, de las empresas privadas, como bancos, casas de cultura o ateneos. Por supuesto, hay muchas estudiantinas integradas absolutamente por estudiantes, como la de colegios o la de universidades. Curiosamente, la estudiantina universitaria de la Universidad Central de Venezuela, que estuvo integrado por mucho tiempo por estudiantes, pues muchos egresados se han mantenido en el grupo y ya se convierten pues en profesionales y siguen participando en el grupo sin ser ya estudiantes. Bueno, basándome pues en mi investigación y mi experiencia personal, porque yo toda mi vida he sido también integrante de estudiantinas, eh, he llegado a proponer, según el caso de Venezuela, un concepto que pueda identificar nuestros grupos. Entonces,
En Venezuela, una estudiantina es un tipo de agrupación musical conformada por instrumentos de cuerda pulsada, principalmente mandolina, cuatro y guitarra, y que se dedica a la interpretación de música popular y tradicional venezolana. Así de sencillo o así de simple es el concepto que identifica a nuestras estudiantinas venezolanas. Voy a compartir un par de videos, Hasta la voy a menos compartir un cuatro. par de videos para que escuchemos entonces a la estudiantina universitaria y de alguna manera complementar un poco pues toda esta información teórica con, con ejercicio práctico auditivo. Entonces vamos a darle tiempo a que la velocidad de mi equipo me permita hacer el cambio de la diapositiva al, al video. Mientras se carga, quiero que los presentes a esta ponencia sepan que Eleazar Torres es el más importante investigador de Venezuela y concretándose en el ámbito de la Fígaro a finales del siglo XIX, que él es muy modesto y no lo ha dicho, tiene alguna que otra importantísima publicación sobre la Fígaro en Venezuela. Un pequeño detalle que se me olvidó, perdóname, Eleazar. No te preocupes, Félix. También las personas que se han dedicado a esta actividad, digamos, ad honorem, han tenido que dedicarse a otras actividades comerciales para poder tener su sustento de vida y realmente digamos, la situación económica, cultural, política ha afectado considerablemente el ejercicio de esta actividad en nuestro país. Y eso es lamentable porque hay, digamos, un proceso de extinción, un proceso de desaparición de la actividad musical de este tipo de grupos. Y eso, de alguna manera, ha sido, este, bueno, crítico. Eleazar, hemos llegado a los 45 minutos. Eh, Ok, y luego puedes cargar el vídeo, lo podemos compartir al final de todo el congreso porque realmente es interesante que veamos los presentes, las diferentes sonoridades que tienen las estudiantinas otunas en diferentes países. Y por ejemplo, hoy, ahora en estos momentos, tenemos gente de Venezuela, de Colombia, de México y del Perú. Entonces, aparte de España. Entonces es interesante, las sonoridades son cosas hermosas, muy hermosas, porque son fruto de la culturación. Tú has mencionado la incorporación del cuatro. Lógicamente, cada país tiene que incorporar en sus estudiantinas o tunas sus instrumentos propios, igual que desde la estela de la Fígaro, cada estudiantina que se formó posteriormente tocaron, como bien has dicho, música folclórica. Es natural que se toque la música del terruño de cada uno. Querría cualquier persona que tenga algún comentario, alguna pregunta que hacerle a Eleazar, por favor que active su micrófono y que se presente. Si resulta que están tímidos, quería hacer varios comentarios. Eleazar ha mencionado varias veces la palabra uniforme. En todo el continente americano de habla hispana, se tiende a hablar del uniforme de tuna, cuando en España nos raya la niña de los ojos, porque lo que tenemos acá es traje de tuna. Discriminamos uniforme que tienen los policías y los bomberos al traje de tuna que no es el mismo en todo el mundo. ¿Eh? En todo el mundo uno puede identificar por su uniforme quién es policía y quién es bombero, pero en el mundo de la tuna hay gente como las tunas, muchas tunas colombianas que no visten como viste la inmensa mayoría de las tunas españolas, a imitación de la estudiantina española de 1878 o como también lo copió la Fígaro, no, no visten. Y hay otras que visten como el antiguo uniforme, que sí era uniforme, traje académico español, que nunca fue derogado y desapareció con la Segunda República Española en el 36. Algunos dicen que es el traje portugués, no.
Portugal y España a finales del 19 y principios del 20 llevaron un traje académico similar, pantalón negro, levita negra, camisa blanca y corbata negra. No es un traje portugués lo que usan algunas de las tunas que hay por el continente americano. Y todos son igualmente importantes y respetables. No se le puede imponer a nadie un traje determinado, ¿eh? Tampoco son acordes todos a la temperatura de cada país. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la manita con mucho gusto. em, Le damos Se paso. Monseñor levantó la mano. Pero Adelante. antes de darle la palabra, Ah, sí, antes de darle la palabra a Monseñor, algo importantísimo que se me olvidó mencionar en mi ponencia sí, es que en Venezuela no ha habido presencia de la tuna como la conocemos nosotros, digamos, en su origen español, en ningún espacio. Solamente ocasionalmente clubes sociales españoles, como por ejemplo el Hogar Canario o la Hermandad Gallega, en algún momento llegaron a tener este tipo de agrupaciones, pero no hay documentación. O sea, solo me han llegado rumores y comentarios y cuando he querido investigar sobre eso, no me he encontrado con documentación que de alguna manera me confirme esa presencia. Y es bien curioso, ¿no? Venezuela es un caso bastante particular donde este tipo de grupo no ha estado, teniendo Venezuela una migración española tan grande y que no haya habido presencia de estos grupos, pues, o por lo menos con estas características, causa una gran curiosidad. Bueno, hay dos manos levantadas, Monseñor, que fue el primer lugar, y luego Guadalupe. Bueno, se me hace muy interesante todo lo que menciona. De hecho, el tema que iba a tratar es un poquito a eso, ¿verdad? Que de repente se nos olvida que el concepto tuna estudiantil es muy diferente en cada país. Lo que he leído, no propiamente investigado, leído, he encontrado muchas tunas parecidas a la venezolana. No sé, también me puedo equivocar ahorita, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Y en varios países de Sudamérica que les llaman estudiantinas, que en Bolivia creo que también, y es un concepto muy distinto al que nosotros, como, así como turnos universitarios, estamos acostumbrados. Lo único que esto, ojalá y muchas personas vieran esto, muchos turnos vieran esto, porque se cierran a decir, tú no es esto. Pero yo creo que cada país, por cuestiones lógicas de localización, de cultura, han, pues han adquirido, ¿verdad? O han modificado los conceptos. O lo que es la verdadera tradición de la tuna universitaria es otra cosa, ¿sí? Entonces, pero inclusive nosotros en México, ¿verdad? Nosotros, es increíble, ¿verdad? Que la Universidad de Guanajuato se llama estudiantina y realmente quieren que cambiemos el nombre Tuna, así no lo he dicho. Es que ustedes ya están en el ayer, deben ser Tuna. Bueno, ¿por qué voy a ser Tuna, verdad? Si la estudiantina fue el primer concepto, primera agrupación que hubo en España y posteriormente en México. Entonces, para mí ha sido muy ilustrativo porque la explicación ha sido muy amplia, inclusive el tipo de instrumentos, ¿verdad? Yo no me esperaba eso realmente. Desgraciadamente Gerardo no puede estar aquí por cuestiones de trabajo, pero me hubiera gustado que viera esta exposición para que él desarrollara un tema parecido, ¿verdad? Con lo que es la estudiantina en Guanajuato. ¿Verdad? Pues muchas gracias y muy buena, ¿verdad? Muy bueno el tema. adelante, Guadalupe. No se te oye, Guadalupe. Guadalupe, no Félix, se ¿me te oye. escuchas? ¿A mí me escuchas, Félix? Sí, perfecto. Perdón, Ahora, perdón, no Sí, Guadalupe. encontraba mi micrófono. disculpa, Guadalupe, que te interrumpa un momentito, pero lamentablemente se me salió la transmisión cuando intervino Monseñor. No escuché lo que dijo. No sé si hubo alguna pregunta que quisiera que yo le respondiera. No, no hizo preguntas, Eleazar. Alabó Ah, la presentación del tema que hiciste y sacó el apunte de la lucha eterna que tienen en México, por ejemplo, que algunos entornos que parece se han erigido en puristas
quieren que las que se siguen llamando estudiantina, como la que él forma parte, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, cambien su nombre al de Tuna. Y pues, lógicamente ellos se niegan a cambiar de nombre y también se niegan a ponerse beca porque nunca la tuvieron. Y ellos son la agrupación académica universitaria más antigua de varones que tiene el continente americano. ¿Sí? Entonces no tienen por qué cambiar porque gente con menos antigüedad y menos trayectoria les reclame ciertas cosas, ni cambian de nombre al de Tuna, ni cambian su traje a llevar beca, ellos nunca la han llevado. Es dos cositas sueltas así. Ok, Entonces, la manita estaba la de Guadalupe. Monseñor está teniendo problemas también con la conexión. Se le cae y vuelve a entrar. Venga, Guadalupe, adelante. Hola, buenos días a todos. Inicio primero con lo que dije en el chat. Es un gusto ponerle cara a los escritores o a los investigadores a los que recurrimos cuando hay una fuente. Te he leído, no te conocía, me da mucho ujú, gusto conocerte. Y igualmente. quería yo apuntar varias cosas. Primero, lo que comentan sobre las definiciones. Si bien es cierto que es un término, pues no sé si llamarlo debate o un problema vamos, una situación conceptual, porque los diccionarios, como bien apuntaste, pues van limitados a describir lo que es de uso, y no necesariamente lo que es de uso tiene una fundamentación histórica. Le podemos llamar estudiantina a una gran cantidad de grupos, inclusive a los coros o rondallas de la iglesia, que es la cuestión aquí en México, por ejemplo, ¿no? En México lo que se ha utilizado para esta diferenciación es una diferenciación ficticia que apareció en los años 80 del siglo XX. Ahí la gente empezó, gente que no era ni estudiante, formó una aparentemente tuna y dijo, pues yo soy tuno porque yo traigo el traje, yo traigo la investidura y además canto mejor, ¿no? Y pues ni era ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí considero que es muy importante ir analizando así como tú has analizado los fenómenos en los que la estudiantina y la tuna y la rondalla se implantó en los diferentes países, dado que evidente en todos los países compartimos ni la historia ni las condiciones, aunque compartimos lo 19 maravilloso, romántico, lleno de pugnas revolucionarias, porque también hay que decirlo, lleno de invenciones como el uso del ferrocarril y de la fotografía y demás. Pero sí es importante, como dices tú, ir a los orígenes y diferenciar por qué en algún país se hace la tuna o la estudiantina o la rondalla en forma diferente, sin olvidar cuál es el origen. Es decir, los grupos aparecieron con los españoles. Y lo digo no por demeritar el trabajo que se hace en otros lugares, pero también ha habido una corriente muy particularmente de algunas personas en México, en Perú, en Colombia, en Portugal, que a todo le quieren llamar tuna y pues tampoco, ¿no? O a todo le quieren llamar estudiantina y tampoco. Yo entiendo que en Colombia la estudiantina, así como tú la presentas, es como, me parece a mí, como se presentó la Fígaro. Es decir, no ha habido evidentemente un desarrollo y una historia intrínseca de cada país. Cuando yo te escuchaba hablar de la formación, cómo se presentaba, me he recordado, por ejemplo, lo que yo he escuchado o lo que yo he leído, lo que yo he investigado de la Fígaro en México, porque justamente esa era la formación cuando se presentaba en salones o cuando se presentaba en teatros. Era muy, si no igual, muy parecida. Y lo que yo te sí puedo decir que en México yo no he escuchado o no he leído o no he visto que hayan tocado el himno nacional mexicano. El himno nacional mexicano se estrenó en 1854 con mucha polémica porque uno de los eh, compositores que hizo la música es español, o fue español, el otro sí fue mexicano, ¿no? Pero sí me parece muy importante que las personas entiendan que los términos que uno puede encontrar en un diccionario, pues son términos que define
una realidad que se le trata de dar una explicación, pero que no muchas veces tiene un contexto histórico detrás. Y en algunos casos los diccionarios se han quedado cortos. En el mundo del hecho histórico, del fenómeno histórico, que son las estudiantinas, las tunas y los nayos. Me ha encantado tu conferencia, me he guardado una captura de pantalla que quiero investigar, porque a veces, como bien dices tú, somos pocos los que investigamos este fenómeno en México, con la pena, y a lo mejor se va a enojar a alguien, no me importa, pero en México somos dos, Monseñor y yo, que nos hemos dedicado a historiar la realidad mexicana con rigurosidad. Porque, bueno, contadores de cuentos hay miles, ¿no? Repetidores de Mm. historias míticas. Y de, nos, aquí en México pareciera que los grupos que intentan desvirtuar o cambiarle la historia, por ejemplo, a Guanajuato, que perdón, ella es la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, es la mamá de todas las tunas en México. Y si se quiere llamar Panchita, pues que se llame Panchita, ¿ves? O sea, así nació y no tiene por qué cambiar. Y sin embargo es una estudiantina que también es una tuna. Entonces, sí es importante y sería importante que las personas, por lo menos en el país, se entendieran y se bucearan y no creyeran que el diccionario define una realidad más compleja. Sí, mira, Y que perdóname. entendieran que las personas no tienen por qué hacer estudiantino tuna exactamente como las personas que no son ni estudiantes ni tunos, pues la quieran definir. En fin, ya me pasé, ¿verdad? Sí, 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 es que me perdón. encanta A tu variar como siempre. entusiasmo, Guadalupe, me encanta. Tú naciste para guerrillera en los tiempos de Pancho Villa, pero, pero somos varios y a lo mejor Eleazar te quiere contestar alguna cosilla o puntualizar algo, Eleazar. No, tiene toda la razón, ¿no? Guadalupe con lo que plantea con relación a la acepción pues, de estos términos y a la práctica que se hace en cada uno de los países. Cada país tiene su realidad, cada país tiene su cultura y cada país asume pues a su manera la práctica de esta actividad musical y la llama como históricamente pues ha asumido ese nombre. En el caso de Venezuela, la estudiantina Fígaro fue determinante para que todo lo que sucedió después de ella prácticamente fuera a imagen y semejanza de lo que ella nos legó. Las estudiantinas venezolanas, pues en toda su composición, su distribución, usan el mismo estilo de la Figaro, a excepción del traje. Ya no lo llamaré uniforme, Félix, de ahora en adelante me referiré como traje, al de la tuna, ¿no? Porque bueno, son detalles que de repente uno no maneja y que de repente es oportuno considerar. A excepción del traje de la estudiantina española Fígaro, nosotros hasta el día de hoy mantenemos copiando la misma referencia que ella nos trajo. Mm. Hubo tres casos importantes en el continente americano eh, de agrupaciones generadas después de que la Figaro visitara esos países. Uno, evidentemente, hemos empezado por el hemisferio sur, Venezuela. Venezuela, tú lo has mostrado clarísimamente. Y por eso es que la estudiantina de la Universidad Central de Venezuela tiene una disposición como si fuera un conjunto sinfónico, sentada en filas, porque la Fígaro ejecutaba sentado y entre filas. El único que estaba de pie era el director. Otro país fue Chile, que lo trató Andreu Ricard, y el otro país fue Estados Unidos. La Fígaro, en su paso por Estados Unidos, que fue dos veces, sobre todo en el segundo, en el que comenzó en 1882, la que dejó, sembró la inquietud por instrumentos similares y dio paso a las orquestas de mandolina de Norteamérica. ¿Por qué? Pues porque allí tenían una alta tasa de inmigrantes italianos. Por eso la idea que has planteado de que la mandolina en Venezuela la llevaran inmigrantes italianos es muy posible, Eleazar, porque así fue en Estados Unidos. Y otra cosa, la definición del diccionario. No, creo que fue entre 2014 y 2016, el comité científico de nuestra asociación hizo reuniones varias para intentar ponerle una definición al vocablo tuna.
No somos nadie, pero queríamos como asociación saber si todos Mm. manejábamos el mismo concepto para no llevarnos engaño. Y lo que salió por unanimidad es lo que he compartido en el chat. Tuna o estudiantina académica la entendimos como toda agrupación musical iniciática permanente de estudiantes de vida alegre y bohemia vinculada a un centro académico, cuya musicalidad pivota en los instrumentos de plectro y su vestimenta, habitualmente rematada con capa, los identifica plenamente. Fíjense que no hablamos de un traje, un uniforme, no tenemos. ¿Eh? Fíjense que no todas llevan beca, hay que respetarlo. Inicialmente la estudiantina española no usó la beca se utilizó contrario a la dictadura de Francisco Franco. Se utilizó por primera vez a principios de la década de 1960. Nosotros mandamos una carta a la Real Academia Española de la Lengua, allá por el 18, explicándole por qué la definición que tú has leído muy bien estaba equivocada, porque con la definición que ellos mantienen desde hace años ya, de que es un grupo musical de estudiantes, perfectamente un grupo de música folclórica de estudiantes universitarios se podría llamar tuna. No, no. Mas, sin embargo, esa fue la definición que utilizaron, como tú bien has dicho, las primeras agrupaciones del siglo XX que en diferentes países imitaron a la Fígaro. Por ejemplo, del año 1900 a 1950 hubo muchas estudiantinas en Colombia que no eran universitarias, que eran del pueblo, tocaban música popular, o sea, folclórica, y utilizaban instrumentos de plectro como la Fígaro. Inicialmente hubo muchos países en los que las estudiantinas, como bien has dicho, eran agrupaciones de plectro que tocaban música folclórica. Y también las hay en el Perú, también las hay en Ecuador. Pues son estudiantinas, muy bien, estupendo. Nadie les puede decir que no, pero intentamos de respetar que son de escolares y licenciados universitarios.